Muy bien. Compartimos entonces, hermanos, la lección de escuela sabática. Ahí está. Bueno, muy bien. Aquí aperturamos esta lección. Mm, Muy bien, hermanos. Tuve dificultades para ingresar, así que paciencia, hermanos. Estoy cargando la presentación de escuela sabática. Ujú. Bueno, estamos estudiando, ¿no, hermanos? En este caso, la lección de escuela sabática. A ver, em, el capítulo 5 del libro de Efesios, ¿no, hermanos? Y estamos viendo acerca veremos, ¿no? En esta mañana acerca de las alabanzas. Así que vamos pensando, hermanos, qué cosa entendemos por alabanza. Hoy día es jueves 24 de agosto, hermanos. Estamos en la lección número 9 de este tercer trimestre de este año 2023. Jueves 24, hermanos, 24 de agosto. Y este mes de agosto se va. Ahora, hermanos, vamos a ver pues el título de esta lección. Esta lección, a ver, no está respondiendo bien, no está, aquí está. Ya, ahí está. A ver si alguien puede confirmar que se ve en la pantalla esta presentación. Puede dar lectura. A ver, hermano, hermana. Adoración llena del Espíritu. Muy bien, entonces, adoración, hermanos, llena del Espíritu. Muy bien, preguntas, hermanos, comentarios respecto a lo que es adoración, hermanos. En esta mañana hablaremos acerca de este tema. Dios nos hará entender a través de su Espíritu Santo qué cosa es adoración, hermanos. Y aquí dice adoración llena del Espíritu, llena del Espíritu. Preguntas, hermanos, o algún comentario. Hermano, la pregunta surge lo siguiente. ¿Hay adoración sin llena del Espíritu Santo o Y- positivo cuando la adoración está lleno del Espíritu Santo? Muy bien, hermano, gracias por la pregunta. Ahí está, hermanos, que alguien puede responder. La adoración, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa adoración, no? Llena del Eh, Espíritu y cuándo es una adoración sin el Espíritu, ¿no? Sí, hermana, contesta. Hermano, cuando vamos a la iglesia, vemos hay muchos hermanos que están cantando, orando, bueno, ya por cumplido o mirando, ¿no? Pero muchos estamos poniendo atención en el cántico, viviendo cada palabra, porque el cantar también es orar, ¿no? Y meditar en cada palabra de la canción. Estamos con atención, con corazón, con fervor, con todo, estamos atendiendo. O en ese momento llenos de Espíritu Santo, con ganas de orar, cantar, hacer pedidos y agradeciéndole al Señor con todo fervor. Eso creo que es que lleno de Espíritu Santo, hermano. Muy bien, ¿alguien más quiere dar respuesta a esa pregunta, hermanos? ¿Cómo es la Hermano, buen día. adoración? Sí, hermana, ¿Cómo está? buen día. Hermano, ¿cómo está? Hermana, Bueno, la adoración del Espíritu Santo, cuando uno está con el Espíritu Santo, puede conmover, o sea, básicamente pues, su corazón se conmueve, ¿no? Yo tuve la oportunidad de algunas veces salir a dar algunos conciertos fuera de la ciudad y tuve la oportunidad de alabar a Dios. Algunas veces cuando estaba con el poder de Dios, ¿no? Yo puedo decir que hasta la gente que escuchaba se ponía a llorar, se conmocionaba, el corazón le movía, ¿no? Eso es cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿no? Hasta puede llorar inclusive, ¿no? Eso, hermano. muy bien, hermana. Muy bien, sí, pues, hermanos, ahí está una experiencia, un testimonio de nuestra hermana, de cómo es, ¿no? La adoración llena del Espíritu. ¿Algo más, hermanos? A ver.
Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanos con todos. Buenos días. Buen día, hermano. Mm, Recuerdo que en la iglesia quechua del el grupo Cusisami dedicábamos un mes al año para la predicación del Evangelio. Y todo el año nos preparábamos para esa fecha. Y era el mes de febrero, vacaciones. Y íbamos de ciudad en ciudad, previo aviso de 3 meses antes. Llegaba una carta en la misma iglesia al director de jóvenes, al pastor y al anciano. Si no llegaba el anciano, llegaba al pastor. Si el pastor estaba de vacaciones, el director de jóvenes. Pero llegaba la invitación. Era que en esa iglesia el grupo Cusisami se presentaría a las 7 de la noche. Requisito, traer invitados a sus amigos, personas desconocidas. Recuerdo que llegábamos a cualquier ciudad de ellos, siempre encontrábamos el templo lleno, lleno. Aún por las ventanas la gente estaba. Mi niño mayor tenía 5 años, no más que eso. Quedaba dormido en los brazos de los hermanos. Nosotros seguíamos predicando a través del canto, un canto, después un testimonio, y la gente, con los himnos que cantábamos, lloraban. Mucha gente presentaba sus vidas en las manos de Dios. La adoración a través del canto, esto produce, porque en realidad nuestra vida debe ser un testimonio, una adoración. Yo vivo allá en el cerro, podría ser, si Cusco fuera Viña del Mar, ladera de Sasegomán, allí vivo yo. Entonces los colectiveros llegan hasta cierta parte, después hay otro Uber que nos lleva a la casa. Pero subí a un colectivo y el caballero me dice, usted tiene que ser como Pablo. Y yo para abrir la conversación le dije, ¿y quién te habló de Pablo? Cuenta más, avísame. Usted pues me contó de Pablo, me habló yo, recuerdo, pastor, lo que me has predicado de Pablo, por eso. Mire, tantos colectivos que hay, tantos choferes que caminan, y él me dice que yo le hablé de Pablo. Eso simplemente me hace recordar que nuestra vida diaria debe ser una adoración a Dios. Entonces la gente te conoce. Inclusive te dice pastor. Y me llevó hasta mi casa, hasta donde yo vivo allí. Allí te voy a dejarte pastor. Mire, Dios a veces te premia cuando eres humilde. Muy bien, hermano, muy bien. Hay otro testimonio, hermanos, también de la alabanza al Señor, la adoración a Dios. Aquí yo estoy cogiendo una palabra importante de adoración. Anoto aquí, hermanos, dice, he escuchado, la adoración prácticamente viene del testimonio, ¿no? Del testimonio. Creo que esta parte yo lo que voy entendiendo es de que uno adora cuando tiene una experiencia, ¿no? O sea, experimenta, diría, testimonio. Si alguien quería participar, hermano, hermana. Sí, hermano, justo. Eh, bueno, existe también otro tipo de adoración que no es la verdadera adoración. Nosotros en estos momentos escuchamos testimonios de hermanos de la adoración verdadera. Existen en estos momentos un montón de grupos que se dicen llamar cristianos y por lo general en inglés usan el nombre worship, que es adoración, y estos grupos cristianos hacen alabanzas que cantan y, y ellos llegan mucho al corazón de las personas. La gente llora, se golpean el pecho, levantan sus manos, la música es maravillosa, pero resulta de que no siguen los mandamientos de Dios. La verdadera adoración produce una transformación en el corazón. Uno escucha esa canción y la hace un mensaje de Dios para el corazón, ¿cierto? Y uno quiere hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la adoración no es verdadera, ¿cierto? Es solamente emocionalidad. Y en este mundo lo que se está vendiendo ahora es eso, la emocionalidad. Nosotros podemos buscar
por internet, hay una música pero maravillosa, preciosa, y uno ve esas personas allí que están, pero con toda, uno diría que están con todo el Espíritu Santo, pero no, solamente están con la emoción. Muy bien, gracias hermana Mónica por aclarar nuestro asunto. No confundir, como nos dicen, ¿no? Las emociones, o sea, los sentimientos, no con la verdadera adoración, hermanos. De hecho, la lección, hermanos, si vamos a leer, yo les di una lectura, pues, hermanos, es un producto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón, ¿no? De los que alaban al Señor, ¿no? Entonces, la adoración es un resultado, ¿no? De, el Espíritu Santo. Entonces, nuestra hermana aclara, entonces, no necesariamente puede haber esa adoración, o sea, por más que haya lágrimas y muchas otras cosas, ¿no? Ah, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, esa adoración seguramente no es agradable a Dios, me imagino yo, ¿no? Me imagino, de que eh, es como que, no sé, en la relación que tenemos entre personas así, si vemos que dentro del corazón de la persona, o sea, que realmente de repente no nos quiere, o sea, exteriormente nos puede mostrar una sonrisa, puede ser, no sé, atento, ¿no? Pero en el fondo nos damos cuenta que no nos quiere, no quiere tampoco conversar ni tener comunión con nosotros, pero sí exteriormente puede presentar todo lo que es eh, bueno, una apariencia, ¿no? De que realmente sí quiere estar contigo. Bueno, creo que en la adoración, hermanos, sucede también eso, ¿no? La adoración, como dijo nuestra hermana. Entonces, la lección nos va a hablar acerca de que la adoración es necesariamente, sí o sí, hermanos, el resultado de que en el corazón, o sea, en el ser de la persona tiene que estar el Espíritu Santo y entonces la adoración viene a ser un testimonio de que Dios está en su corazón, de que está diciendo de que Dios existe, de que Dios es amor, porque él lo está experimentando, ¿no? Y así, es una experiencia, una alabanza es una experiencia que uno expresa, ¿no es cierto? No lo hace como una recitación, ¿no? La voz puede ser bonita, pero si no tiene la experiencia de estar con Dios, entonces, pues, me parece que no es, no sé, y yo estoy recordando a la hermana Michelle Matthews, la hermana que siempre ponemos ahí en las canciones. Le escuché también contar su testimonio en una entrevista que le hicieron muchos cantantes a ella, ¿no? Y ella, entre lo que decía, no importa que me escuche una sola persona, decía, ¿no? Porque yo no estoy cantando para las personas, yo no canto para las personas, yo canto para Dios, dice. No importa que esté una persona, pero yo canto para Dios. De repente a las personas no les gustan, ¿no es cierto? Eh, o sea, generalmente a veces uno, el cantante, que no tiene la presencia del Espíritu Santo, está pensando en las personas, cómo le va a agradar a las personas, cómo le va a gustar. O sea, está cantando, dirigido el canto para la gente, ¿no? No para adorar a Dios, ¿no? Hay una diferencia. Le escuché algo así ahí en YouTube, hay, ¿no? Esa entrevista que le hacen así jóvenes, tal vez que no conocen a Dios todavía, pero le hacen muchas preguntas, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Pero ella, gracias a Dios, está consagrada al Señor y ella contestaba de esa manera, ¿no? Y contrastaba con lo que ellos cantan bonito de repente al gusto de las personas. Entonces, hermanos, bueno, ahí estamos. De lo que he escuchado, estoy captando ¿qué más ustedes pueden testificar, hermanos? ¿O alguna pregunta tienen, hermanos? Y yo quisiera compartirles una experiencia que tuve. Yo visitaba a la hermanita Delia eh, en Arequipa, una hermanita anciana era. Se dedicó toda su vida, ella fue soltera, toda su vida dedicó a Dios, desde niña hasta que murió.
totalmente. Entonces yo no sabía cómo influir espiritualmente de alguna forma, hacer para con mi esposo. Entonces siempre buscaba un pretexto para viajar a Arequipa y buscarla. Y nos alojábamos donde ella. Y mi esposo me decía, ¿cómo me traes aquí? No, los hoteles son contaminados, aunque sea una camita humilde, como sea, nos vamos a acomodar. Entonces la hermanita tenía eh, un organito pequeño, no sé cómo se llama, pampapiano, creo. Entonces ella se levantaba de madrugada, casi oscuras, casi amaneciendo, y tocaba el instrumento y cantaba. Y cantaba los himnos adventistas, pero no lo hacía lento, como cantamos a veces nosotros, ¿no? Lento. No, ella cantaba con un compás así un poco ágil. Entonces, tenía sus inquilinos abajo y mi esposo me dijo, oye, cuando Delia canta y toca, el bebito del piso de abajo le acompaña. Entonces, esa fue una experiencia de una adoración a Dios. Y después volvimos a ir y había unos inquilinos abajo y sentí un olor a marihuana yo. Entonces le dije al joven le dije, ¿sabe qué? He sentido un olor a marihuana. Y, y el hombre se fue, rápidamente se fue, dejó la casa. Entonces, el poder de la adoración genuina es tremendo. Esa es mi experiencia que quería contarles. Muy bien, hermana Nelia. Entonces, hermanos, ahí está esto, ¿no? De la adoración, hermanos, adoración, eh, que debe ser llena del Espíritu Santo. Creo que en esto se concentra, o de repente puede haber preguntas, porque hay muchos cuestionamientos, ¿no? A la música que, que se canta, ¿no? Dentro de la iglesia, y incluso la música, eh, por muy bonita que sea, también pues tiene letras y las letras, no sé, no, hay un efecto, creo, hermanos, la música tiene un efecto tremendo en el comportamiento también del ser humano, ¿no? Y hay mensajes, incluso con la música, hermanos, mensajes subliminales, dicen, ¿no? Están escondidos dentro de esa música también. Escuchado algunos testimonios respecto a eso también, hermanos. Bueno, hermanos, así que todo lo que podamos aportar en esta mañana, hermanos, pues participemos. Hermano, Vamos a ver lo justo, que dice la Biblia, hermano. Sí, hermana. bueno, yo no sé qué tan así, pero lo he escuchado por muchos años que el enemigo, el diablo, él era el director del coro en el cielo. Entonces, y bueno, y dicen los hermanos, yo repito lo que estoy escuchando, a lo mejor estoy totalmente ignorante, ustedes me lo aclaran. Y claro, él usa ese instrumento de la música, ¿cierto? La alabanza que se le debe dar a Dios para también para torcerlo. Escuchamos muchas canciones que se dicen cristianas, pero ni siquiera nombran al Señor. Por ejemplo, dicen, tú cambiaste mi vida, eres el que llena mi ser y todo, pero no nombran a Dios. Entonces podría ser perfectamente una canción a un enamorado o una enamorada, y se dicen ser canciones cristianas. Entonces nosotros también tenemos que ver, hay muchos grupos, conjuntos musicales que se dicen cristianos, pero distan mucho de ser cristianos porque se parecen más a la música del mundo. O sea, lamentablemente, incluso dentro de la iglesia adventista, los grupos cristianos se han ido mimetizando con los grupos de fuera para, la excusa, ¿cierto?, de acercar más gente, más jóvenes, qué sé yo, se han ido cambiando.
a la música de los jóvenes de repente se le pone tanto ritmo, tanta batería, y creo que van perdiendo la reverencia. Así pues, hermanos, ¿no? Entonces hay todas esas cosas respecto a la música. Y creo que hay una cosa importante, hermanos, como vivimos en un mundo, ¿no? En conflicto y el enemigo nos ataca, ¿no? De diferentes maneras. eh, entonces, eh, una de las formas de vencer, hermanos, al enemigo es las alabanzas, el canto, ¿no? Recuerdo que escuché, ¿no? De que em, creo que un hermano visitó a una familia donde la hija estaba poseída, ¿no? O estaba así en compañía, ¿no? De los espíritus malos, ángeles caídos, ¿no? Y pues le agradaba la música, ¿no? Así hay música dentro de nuestra, o que se toca de repente también dentro de la iglesia, pero que no corresponde, ¿no? Y aunque hay pastores con experiencia, dicen, no, no, esa música no es para Dios. Son música del mundo que se trae adentro de la iglesia, que son tipo baladas, no sé, tipos, no sé, que yo no conozco mucho de música. Y son muy sentimentales que te puede llevar incluso a llorar, o sea, te lleva así, ¿no? Al sentimiento, no te lleva a Dios, o sea, como principio, sino a lo que es humano, ¿no? Y, entonces, eh, cuando conversaba con esa persona que estaba posicionada, decía, pues, que tal radio, y justamente ese hermano creo que está dirigiendo esa radio, le decía que la música que tocan en esa radio, ¿no? Pues era agradable, ¿no? Para esos espíritus, ¿no? Dice, les gusta, ¿no? Esa música escuchar. Y para comprobar el hermano, pues no, ¿qué hizo? No, agarró su himnario adventista y empezó a cantar los himnos. Y cuando empezó a cantar los himnos, ese espíritu, pues no podía estar ahí en la presencia de los himnos, ¿no? Y entonces la persona poseída decía, no, 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 no cantes, no cantes, no, no, y gritaba, ¿no? Y el espíritu, esos espíritus malos escapan, no saben dónde meterse, pues, ¿no? Cuando es una alabanza a Dios, ¿no? Es así, ¿no? O sea, en el fondo es así, y así. Y otros testimonios también que escuché respecto, creo que a un joven que su mamá estaba completamente mal, ya se iba a morir, y pues este niño todavía parece que era, y él hizo un compromiso con Dios, le dijo, si curas a mi mamá, yo voy a dedicar mis manos así a alabarte a ti, porque tocaba piano, creo. Y bueno, y así un milagro fue que sanó a su mamá y él dedicó, ¿no? Las alabanzas a Dios. Y cuando invitaban así a las personas para el concierto, ahí llegaron a la casa de una espiritista o bruja que le llaman, ¿no? Bueno, entonces ella eh, dijo, ¿no? Que sí iba a ir, pero realmente pues eh, con una condición, ¿no? Respecto no a la música, creo, ¿no? Pero el asunto es de que los espíritus malos no pueden soportar la alabanza que es hacia Dios, no pueden soportar. Por eso yo me pongo a pensar, hermanos, cuando nosotros estamos pasando dificultades, el enemigo está atacando nuestra mente, nos está tratando de desanimar, no sé, algo, hay que cantar. Pienso que es la estrategia y el enemigo va a desaparecer, hermanos. Pongámonos a cantar Hermanito, nuestros justo. himnos y entonces así vamos, ya el enemigo desaparece y seguimos adelante, pues, hermanos, ¿no? Sí, hermana. Hermano, justo, tenemos la experiencia también de Saúl. Él estaba turbado, pero cuando tocaba su arpa David, él se tranquilizaba, ¿no? Y bueno, no sé cómo descifrarlo esto porque Saúl estaba poseído, o es que llegaba la música, y a través de la música el Espíritu Santo del Señor para que él se tranquilice.
y porque era la única forma, porque muchos de nosotros, así como dices, yo particularmente también cuando estoy, como te digo, triste, abatida, agarro un himno, vivo las letras y empiezo a llorar. O al cantar también, ¿no? En la iglesia también salen las lágrimas, ¿no? Es porque estamos llenos de Espíritu Santo. O muchos cantarán, bueno, por cantar, ¿no? Porque yo creo que para cantar siempre nos preparamos y hacemos pues con todo amor a nuestro Señor. Eso es, hermanito. A ver, no Muy sé bien. si usted puede aclarar Quisiera, acerca de Sí, Saúl con sí, David. sí, hermano, hermano, sí, sí, justo quisiera sí. comentar con respecto a la tonada que tenía Delia. Delia tenía muy buen oído y cantaba ágilmente y himnos con letras preciosas. Pero antes no teníamos pistas, entonces yo recuerdo que a veces nos excedíamos y hacíamos muy lentas. Y noté esa diferencia con lo que hacía Delia y me parecía muy agradable. Y Yes. cuando los cantamos al ritmo de las pistas, como son músicos los que hacen las pistas, entonces ellos le dan el, el debido, la debida agilidad a la canción. A eso me refería. Muy bien, hermanos. Hermanos, nuestra hermana Nancy nos está haciendo mención de que Saúl tenía un espíritu, pues, de parte de Satanás, esos ángeles caídos que se posesionan. Hoy en día miles y miles de espíritus también hay en este mundo que están posesionados, pues, en las personas, ¿no? Eh, pero como ese espíritu que, pues, está poseyéndolo a Saúl, al rey Saúl, ¿no? Se convertiría como loco, no sé cómo sería ese comportamiento, ¿no? Bueno, cuando están pues posicionados, un comportamiento extraño tienen, ¿no? Eh, fue llamado pues para eso este joven David, todavía no era él nada, y tocaba ahí su instrumento, hacía la alabanza a Dios y pues el espíritu no podía soportar eso, ¿no? Y tenía que salir de Saúl, ¿no? Y recién entraba en paz, en calma, había sanidad, ¿no? Para Saúl. Entonces, eso no es un invento, investigaciones hoy en día hay, hermanos. Yo recuerdo de que un psiquiatra de una institución psiquiátrica, el médico, entonces, a todos los enfermos que estaban en ese centro les daba una receta y la receta era, mire el canal adventista, escuche la música ahí. Y había, no sé, unas horas seguramente de música de alabanza a Dios, ¿no? O sea, de realmente de adoración a Dios. Y el 100% se sanaba, es el testimonio de ese médico, ¿no? Que el 100% de los que se sanaban, ¿no? Porque tiene ese poder, ¿no? La alabanza, como no lo pueden soportar estos espíritus, salen pues de las personas y encontraban esa paz. Bueno, ese es un testimonio, ¿no? Bueno, la Biblia es la que nos está hablando respecto de Saúl, lo que pasaba, ¿no? Con él. Entonces, hermanos, yo estaba queriendo ver acá el Apocalipsis, hermanos, que nosotros podemos hablar muchas cosas así, pero ¿cómo lo adoran a Dios en el cielo? ¿Cómo lo adoran a Dios, hermanos? ¿Cómo lo adoran a Dios? Y creo que eso debería ser la base para nosotros en la adoración. Cuando dice aquí en el capítulo 4, aquí yo tengo la Biblia, no sé si se visualiza, hermanos, ahí la Biblia, en la pantalla, ahí dice, ¿no? Bueno, voy a ir, bueno, o si le doy una lectura rápida. Después de esto miré, dice Juan, el apóstol que ve estas visiones, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces Juan está viendo la puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Entonces, una voz que escuché y le dice, sube acá, ahí, ¿no? La puerta abierta al cielo, ¿no? Sube acá, le dice a Juan. Y todavía le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después.
¿no? Después de estas, dice, ¿no? Después de estas. Y al instante, dice, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ahí está la presencia de Dios. Él es el que está viendo, Juan, el trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, nuestro Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, hermanos. Entonces ahí está Dios en el trono, y en el entorno hay 24 ancianos, ¿no? Y del trono salía, dice, relámpagos, truenos y voz. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí también simbólicamente se muestra el espíritu de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, delante como un mar de vidrio, dice, ¿no? Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Alrededor del trono de Dios hay 4, hermanos, seres vivientes, le llamamos, ¿no? Querubines, ¿no? Ahí están. ¿No? Que tienen, dice, ojos delante, detrás, ¿no? Esos 4 seres vivientes, ¿no? Aunque no lo dice aquí, no como querubines, ¿no? Pero son seres vivientes, dice. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante al becerro, el tercero rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. Haciendo referencia, hermanos, estas a nuestro Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, que simbolizado también con el becerro, como el hijo del hombre, como el águila volando. Bueno, todo está señalado, eso es simbólico, hermanos, ¿no? Pero Juan está contando la experiencia que tuvo de ir al cielo y ver a Dios así, ¿no? Ahí a todos estos ángeles con esas características y a Dios mismo, ¿no? Y los 24 ancianos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, miren cómo le adoran a Dios, hermanos. Día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, en el capítulo 5, ahí aparece el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo también, está el Padre y está el Hijo, y de igual manera, hermanos, lo adoran, todos se arrodillan, todos van a su corona que tiene en la cabeza, los ancianos lo ponen al suelo, porque qué gloria puede tener el ser creado, ¿no? A la gloria lo dan a Dios, por eso el canto, la alabanza es a Dios, no es para el ser humano, ¿no? O sea, para alegrar a la gente, no, sino la adoración debe ser siempre a Dios, hermanos. Y eso vemos ahí, ¿no? Y siempre que dice aquí, a ver, y siempre dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, ¿no? Al que vive por los siglos de los siglos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y adoran, hermanos, miren cómo lo adoran. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir, miren, le dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo nosotros también no vamos a decir esas palabras, hermanos? Al arrodillarnos, hermanos, ¿cómo no vamos a decir que Dios es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, hermanos? Porque Dios es misericordioso y que Dios es justo, hermanos. Él nos ha creado y Él está haciendo su voluntad también en nosotros y sus promesas también está cumpliendo y las cumplirá cuando venga por segunda vez también, hermanos. Bueno, y de ahí, de esa experiencia que tenemos, hermanos, viene pues la adoración, ¿no? De lo que estamos experimentando, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y lo expresamos pues en canto o en nuestra vida, en lo que hacemos también, ¿no? Una y otra cosa, ¿no? Ese estilo de vida también es honra y de gloria, de adoración a Dios, pues. Sí, hermana.
¿Alguien quería preguntar, creo, algo? No sé. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Muy bien. Bien, hermanos. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos con la lección. Puse una figura ahí, 1 Corintios 14:15 del internet. Dice ahí, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Miren, hermano, lo que dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, orar con el entendimiento sería, pues, no, o sea, realmente decir lo que estamos experimentando, no repetir, no una oración ya hecha, eso se llama rezo, ¿no? Eh, Sino, o sea, conversar con Dios, ¿no? Y con el espíritu también, dicen. Cantaré, dice, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No es un canto simplemente que sea bonito, ¿no? Sino dice con el entendimiento, ¿no? Y cantaré también con el espíritu. Así dice la Biblia, la palabra de Dios en 1 Corintios 14:15, hermanos. Si alguien quiere acotar algo a esto, hermanos, bienvenido. Y entramos a la lección de escuela sabática, hermanos. En cualquier momento pueden preguntar y aclarar también, hermanos, si algo no se entiende. En esta mañana, hermanos, nuestra lección nos está hablando justamente del tema que ya hemos estado hablando. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Entonces, estos versículos es para estudiar este día. Efesios capítulo 5, 18 al 20. Dice en estos versículos, hermanos, Pablo imagina a los cristianos reunidos para adorar. O sea, al escribir la carta, Pablo se imagina, pues, no a todos los cristianos que están reunidos para adorar, como nos reunimos, ¿no? En la iglesia, hermanos, o de repente un grupo pequeño, nos reunimos para adorar a Dios, ¿no? Pregunta, ¿cómo los describe en este acto de adoración? ¿Cómo los describe? Vamos a ver en estos versículos cómo se describe en este acto de adoración. Leamos la Biblia, la palabra de Dios. Pueden tomar vuestras versiones, hermanos, para aclarar mejor el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Yo leo lo que tengo aquí, hermanos, dice, la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hermanos. Miren lo que está diciendo, hermanos. No os embriaguéis con vino. Hermanos, ¿qué es embriagarse? Es emborracharse. ¿Qué pasa cuando uno se emborracha, se embriaga? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Alguien decía, en pocas palabras decía, cuando empieza a tomar una persona bebidas alcohólicas o a que esté fermentado, el vino fermentado, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, se convierte el hombre como un loro. Empieza a hablar y hablar, no habla, ¿no? Y toma un poco más la bebida alcohólica y se convierte como un mono, dice. ¿Por qué? Porque hace sus monadas, todo, ¿no? Se desinhibe, ¿no? O sea, de sano, pues no haría eso, ¿no? Pero con la bebida alcohólica, el comportamiento del ser humano es así, ¿no? Y toma un poco más y ya se convierte como un tigre, como un tigre. Decía, no, no hay quien insulta, groserías habla, barbaridad habla, se pelea, da puñetes, no importa la pared, lo que sea, no importa que lo peguen todo, no siente nada, es así, se convierte, no así, ¿no? Toma un poco más y se convierte como el chancho y se queda dormido en el basural, donde sea, o un hotel con una mujer que no es su esposa, y así. Esa es la experiencia del que toma bebidas alcohólicas. Yo no sé qué dicen ustedes, hermanos. Yo he tomado también bebidas alcohólicas y algo de eso sí he experimentado, hermanos. De repente no he llegado a ese estado del chancho, pero sí, yo recuerdo que me volvía violento y así eran las cosas como he mencionado, ¿no? Y gracias a Dios que no me ha llegado a gustar
Y cuando conocí a Dios, pues dejé todas esas cosas, pues hermanos, ¿no? Pero me avergüenzo, por supuesto, de todas las cosas que haya hecho en mi vida pasada, tomando. Ahí después del partido de fútbol con los amigos, siempre había eso, ¿no? De tomar, bailar, estar en la fiesta y todas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, miren, no os embriaguéis con vino, dice la palabra de Dios, ¿no? Y lógicamente, hermanos, ahí pues no, la música, los bailes, todo no tipo de música que hay, uno aparentemente se alegra, pues, ¿no? De acuerdo a este mundo, se está alegrando. Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Se van a generar problemas. Después, cuando estás sano, te das cuenta y te dicen, mira, has hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, y arruinas tal vez eh, tu dignidad como persona, no sé. Bueno, y entonces hace el contraste aquí el apóstol Pablo, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está lo que hemos estudiado, o el título, hermanos, lo que hemos estado meditando. O sea, la adoración tiene que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? De la presencia de Dios. No, por eso dice, no, buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos alineados a lo que dice Dios, de acuerdo a sus mandamientos, toda nuestra vida está así, entonces ahí está el Espíritu Santo, entonces expresamos pues nuestra vida, como dice David, ¿no? Expresa David, ¿no? Esa experiencia de tener a Dios en su corazón, ¿no? Por ejemplo, él dice, joven fui y he envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado, ¿no? Ni que sus hijos mendiguen pan, nunca he visto. Son experiencias de que él o sea, experimenta pues realmente que es así, tener a Dios es así. Joven fui y he envejecido, pero nunca he visto a una persona, una persona que esté con Dios así, ¿no? Eh, desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. También yo puedo repetir eso, ¿no? Y seguramente tú, hermano, también puedes decirlo eso, ¿no? Es así. Bueno, entonces, hermanos, sed llenos del Espíritu. Esto es importante, ¿no? Porque si no estamos con el Espíritu de Dios, entonces pues estamos cantando, alabando a las personas, no precisamente a Dios, ¿no? Porque no tenemos esa experiencia, o sea, de esa presencia de Dios. Bueno, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y eso es lo que hemos ya meditado, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahí dice, aclara que cuando experimentamos la presencia de Dios, del Espíritu Santo, entonces damos gracias por todo, hermanos, no por algunas cosas nada más, sino por todo. Hay pruebas también que vienen en nuestras vidas y no entendemos por qué, pero a pesar de eso damos gracias a Dios, Señor, gracias. Yo no sé por qué estoy pasando estas cosas, pero tú sabes, debe ser para mi bien y te agradezco, Señor, porque tú estás dirigiéndome. Gracias por todo, dar gracias por todo, dice a Dios el Padre, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, hermanos, Dios en nuestras vidas. Ahí está la presencia del Padre a quien alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De eso trata la lección en esta mañana, hermanos. Prácticamente eso viene a ser un resumen. Y vamos a dar lectura también, ¿no? Para profundizar un poquito más esta lección, hermanos. Si tienen preguntas, hermanos, háganlo para poder de repente contestar. O entre todos podemos contestar, no las preguntas que nos hacemos, ¿no? Que puedan surgir. Dice, en su argumento final de Efesios, no que hemos estudiado en esta semana, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Hermano, Pablo justo. insta, sí, hermano, por favor. Buenos días, hermanos. Buen día, hermano. Al, o sea, recuerdo comentarios de las personas, ¿no? Al presentar esta forma
expresarnos con estos versículos que están ahí, dar gracias a Dios por todo, de lo bueno, de lo malo, ¿no? Pero hay personas que nos refutan ante esto, ¿no? Eso es vivir una vida de contentamiento, de mezquindad, de no sé, de tantas cosas, ¿no? Que nos dicen, no, eso es falso, no, la vida real es otra cosa, la vida hay que lucharla, hay que defenderla. No, no es asunto de así nomás quedarse con las manos cruzadas. O sea, es o sea, eh, contentarse con lo poco. Hay que siempre, ¿no? Y eso es lo que nos critican, o al menos a mí me lo dicen, ¿no? No, con eso te excusas, no quieres progresar, no quieres ser grande. Y eso es, ¿no? La crítica que hay veces, no de todos, por supuesto, ¿no? Pero hay personas que lo hacen, que nos dicen eso, ¿no? Y hay veces nos hace pensar, de repente, realmente estoy excusándome de querer ser poca cosa en esta vida, ¿no? Y así nos ven, pues, ¿no? Somos que nos contentamos con poquita cosa en esta tierra, pudiendo ser grandes personas, algo así nos hacen ver, ¿no? Entonces, me imagino que a ustedes también, hermanos, les ha sucedido esa forma de observarles, de hacerles ver, ¿no? Entonces, pero al final, seamos grandes o poquitos, terminamos igual, ¿no? Eso es eso me ha hecho, me has hecho recordar, hermano, al comentar esto de agradecer a Dios de lo mal que estamos pasando o de lo bueno que estamos pasando, hermano. Muy bien, claro, hermanos, ¿no? Ahí, hermano Raúl, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? En realidad, las consecuencias de lo que estemos pasando, siendo sinceros, ¿no es cierto? Como cristianos que somos, ¿no? Dios lógicamente quiere que seamos cabeza, que prosperemos en todo, ¿no? Entonces, en todo sentido la palabra, en forma integral. Y si no prosperamos es porque nosotros, en realidad, digo, ¿no? Que no nos hemos alineado, no hemos conocido a Dios y no hemos hecho las cosas como Dios manda, de acuerdo a sus mandamientos, no hemos vivido, sino nos hemos relajado, una vida pasada, y cosechamos en la edad adulta esas consecuencias también, ¿no? Entonces, pero cuando una persona está alineado en las cosas de Dios, en todo va a prosperar, en todo y al 100%, va a tener éxito en todo. Entonces, eso es cierto porque eso lo dice la palabra del Señor, ¿no? Ahora, a eso uno tiene que, por eso uno tiene que ser sincero al hacer ese análisis. Otra cosa es de que, a ver, ¿qué otra cosa podría ser? Que si uno está pasando unas pruebas y está siempre con Dios, caso, por ejemplo, Job, ¿no? Job, por ejemplo, era un hombre consagrado a Dios, caminaba con Dios, pero vinieron las pruebas, hermanos. Aparentemente pensaban que Dios es el que le ha puesto, no le ha quitado toda su riqueza, sus hijos han muerto, todas las desgracias. Y mismo Job pensaba que Dios no es el que ha hecho eso, pero Dios permitió sí, pero el enemigo es el que hace las cosas malas, ¿no? Y Dios le permitió pues al enemigo, pero eso con una razón de que crezca Job en su fe, conozca quién es Dios, ¿no? Y Dios así permite en nuestras vidas también, ¿no? Entonces, él después expresa, ¿no? Realmente al tener un encuentro con Dios, Job, entonces porque Dios quería conversar con Dios y porque cuestionaba, también Job decía esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Los mismos amigos de Job, no que eran, por supuesto, creyentes en Dios, pero no hacían el análisis correcto, pues. Les decían, pero tú estás sufriendo porque algo malo has hecho, pues algo malo has hecho. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, no, o sea, tú si estás haciendo bien, bien debería irte pues a ti. Eso es lo que estamos nosotros también viendo en la Biblia, que dice que si hacemos todas las cosas, bien nos tiene que ir pues, al 100%. Entonces, ¿pero qué nos viene esa desgracia, no?
Entonces, aquí, esto no es que Dios está haciendo el mal, sino que está Dios permitiendo para que Dios, Job conozca a Dios de verdad. De ahí que Dios cuando se presenta ante Job, Job se da cuenta de que era un miserable gusano, yo diría. Él dice de sí mismo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? Así como Job, ¿no? ¿Cómo yo me he atrevido a cuestionar las cosas de Dios, a dudar de Dios? ¿No? Y entonces, por eso Dios le dice, a ver tú, Job, que tú sabes más que yo, que me cuestionas a mí. A ver, dime, ¿cómo he hecho esta tierra? ¿Dónde está a ver la cimentación de la tierra? ¿Por qué el agua no se sale del mar? A ver, explícame, tú que sabes más que yo. A ver, así le dice a Job y Job se dice que se avergüenza, ¿no? Dice, ¿cómo yo he podido expresar cosas así, ¿no? Esas dudas respecto a Dios. Entonces Dios le dijo, pues mira, Job, vamos a solucionar tu problema. Y bueno, hizo bien Job también por seguir perseverando en la fe. Le dice, haz un sacrificio para tus amigos, ¿no? Que también ahí se han equivocado, ¿no? Los amigos también en juzgar las cosas. Y cuando hizo una ofrenda para sus amigos o por sus amigos, no pidió perdón por sus amigos, entonces pues en un instante restauró la salud pues no de Job que estaba completamente enfermo. Y todo lo que tenía lo duplicó, ¿no? Así que sí. Bueno, entender eso, hermano, eso no lo entienden nuestros amigos que no conocen a Dios y nos van a cuestionar. En su cuestionamiento puede tener verdad, porque nos pueden estar viendo con los brazos cruzados, ociosos, que no hacemos nada, y estamos justificando con la vida cristiana, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser sinceros y darnos cuenta, ¿no? Y si también nuestra vida pasada no hemos aprovechado las oportunidades y sufrimos las consecuencias, por más cristiano que ahora seamos, pues uno tiene que ser sincero, ¿no? Hacer un análisis sincero, ¿no? Ahora, nosotros que estamos aprendiendo, entonces hay que alinearnos con la poca fuerza que tenemos o ya pocas oportunidades que tenemos, hacer las cosas como Dios manda. Aunque no es el objetivo, ¿no? Como dice la avaricia, acumular riquezas, porque al final desnudo venimos y desnudo nos vamos a ir. Y tampoco eso es una justificación, pero sí he escuchado testimonio de muchos hombres ricos, millonarios, los más grandes millonarios del mundo. Escuché el otro día de 10, creo que millonarios, los más grandes millonarios de este mundo, ¿no? No sé, hace tiempo sería, pues, de esos 10, no sé, de esos 10 que se han reunido, que tenían todas las riquezas, hermanos. Creo que unos cuantos se volvieron locos, otros cuantos se suicidaron, otros, y todo, el 100% así ha muerto, así, ¿no? Teniendo todas las riquezas, hermanos, del mundo. Entonces, no es la solución a veces la persona que nos ve, ellos ven el progreso en la parte económica nada más, no ven la parte espiritual, que eso es lo más importante. Por eso el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, dice Dios, ¿no? Y lo demás, las cosas, riquezas, cosas, viene por añadidura. Eso es por complemento, ¿no? Pero tú busca primero las cosas de Dios y las demás cosas el Señor va a dar. No es al revés, ¿no? Primero entonces busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, Dios sabe, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? Él pone trabajo, si necesito zapato, me pone zapato, necesito esto, entonces Él pone, yo experimento eso, ¿no? Y yo puedo testificar acerca de eso y también reconozco que en mi vida pasada he perdido tantas oportunidades, ¿no? Y entonces, y la siembra y la cosecha, ahí se ve, ¿no? La ley esa, ¿no? De que dice Dios, no, no os engañéis a Dios, nadie le puede engañar a Dios, no, no, no te engañes, ¿no? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Es así, pues, hermanos. Bueno, hermanos, la lección está tratando de que podemos alabar a Dios por tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Que el Señor está y así decir al mundo entero, ¿no? ¿Quién es Dios? Que es maravilloso, que Dios es bueno, que es justo, que es misericordioso y así. Entonces, no hay
no podemos callarnos, ¿no? Porque de nuestro corazón brota eso, ¿no? Es nuestra experiencia, ¿no? Lo decimos eso y lo podemos proclamar al universo entero, ¿no? No tenemos vergüenza de eso. Y estamos tomando decisiones, eligiendo hoy en día qué prioridades ahora estamos poniendo en nuestras vidas. ¿Quién está en primer lugar? No. Bueno, voy a dar lectura entonces a la lección, hermanos, rápidamente. El tiempo ya se pasó, hermanos. Vamos a ver. En su argumento dice final de Efesios 5, 1 al 20, hermanos, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero del vino y en lugar de ello experimentar juntos la presencia y el poder del Espíritu, ¿no? O sea, es un llamado, ¿no? Para los hermanos, ¿no? De que ganamos, ¿no? Con las bebidas alcohólicas, ¿no? Nos lleva más bien a apartarnos de Dios porque ya no somos conscientes de las cosas que hacemos. Entonces, si hay que estar llenos, no llenos de bebidas alcohólicas, sino llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo eso con un hermano, ¿no? No sé si lo han conocido, al hermano, el comandante, no sé cómo, ya me olvidé Rojas. Entonces, con él, de brazos íbamos predicando la palabra de Dios y veíamos a otros borrachitos de brazos caminando. Hoy nosotros estamos borrachos del Espíritu Santo, decíamos, ¿no? Y aquellos están borrachos del alcohol, decíamos. Yo me recuerdo de eso, ¿no? Bueno, Pablo prohíbe la embriaguez, probablemente cita Proverbios 23:31, dice, no mires el vino que rojo está, cómo brilla en la copa. No mires eso, ¿no? Qué suave entra. Yo no sé si alguien está aquí que realmente ha tenido ese vicio y Dios le ha sacado de eso, ¿no? Aunque a mí no me ha llamado la atención, pero sí he experimentado todas cosas. Dice, entonces, no mires el vino, ¿no? O sea, la bebida alcohólica, la cerveza, o no sé, cualquier bebida alcohólica, ¿no? Que suave entra, ¿no? Dice, en la versión griega del Antiguo Testamento, al sugerir que tiene en mente los mandatos contra el uso del alcohol, como observamos en la literatura sapiencial, o sea, en los libros de sabiduría, o sea, que son proverbios, dice aquí, el vino, hermanos, dice, es arrogante, dice en esta versión. Si tienes tu versión, también tú puedes ver. El vino es arrogante y el licor, dice, ¿no? Pendenciero. Es así, hermanos, ¿no? O sea, en realidad, hermanos, cuando uno tiene vino dentro de sí, te vuelves pues, arrogante. Uno es arrogante, ¿no? Y cuando tienes licor en ti, es pendenciero, pues, o vino o alcohol, ¿no? Eres, o sea, pendenciero, eso sí, yo he experimentado, ¿no? Era pendenciero. Quien se pierde en ellos no llegará a sabio. Claro, ¿cómo va a ser sabio uno si en las cosas con la borrachera hace cosas negativas, ¿no? Eso es lo que se ve, pues, hermanos, ¿no? Tristemente podemos ver esos casos también, hermanos. ¿De quién los hayes? ¿De quién los hayes? ¿De quién los gemidos? ¿Ah? ¿De quién las riñas? ¿De quién los lloros? ¿De quién los golpes gratuitos, hermanos? ¿De quién los ojos turbios, o sea, verdes, amoratados? De los que se pasan pues con el vino y andan probando bebidas, hermanos. No mires el vino que rojo está, como brilla en la copa, qué suave entra. Al final, hermanos, dice, muerde como serpiente y pica como víboras, dice. Así dice esa versión, ¿no? Los ojos verán alucinaciones y la mente imaginará incoherencias. Así es o no es así, hermanos, cuando uno está borracho. Estarás como tumbado en el alta mar o recostado en la punta de un mástil, ¿no? O sea, en un barco, me imagino como el barco se mueve y todo, y te da ganas tu cabeza da vueltas, ¿no? Bueno, así el borracho está, pues el borracho. Me han pegado y no me duele, dice. Me han golpeado y no lo siento. Cuando estás borracho, estás anestesiado, pues no te duele nada, ¿no? Cuando me despierte, seguiré pidiendo más. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando he visto gente que es alcohólica ya, despierta ya, hay que curar, dice, ¿no? Y vuelven a tomar otra vez. Las cosas malas que vienen después de la embriaguez
incluyen un lenguaje grosero y sexualmente explícito. También, hermanos, eso es cierto. Cuando uno está borracho, pues habla groserías, no cuida su boca, ¿no? Y habla del sexo explícitamente, así claramente, sus relaciones que ha tenido, ¿no? Entonces, también la insensatez. O sea, uno no es sensato cuando está borracho, pues la inmoralidad también ahí está, y también la idolatría, ¿no? El orgullo, ¿no? De tener plata, dicen, ¿no? Con mi plata estoy tomando, dicen. Bueno, Efesios 5, 3 al 14, ¿no? Justamente hemos estudiado esto, hermanos, dice, la fornicación y toda impureza o codicia ni se menciona entre vosotros como conviene a los santos. O sea, como hermanos ya vamos a estar en esa vida pasada, pues hermanos. Vamos a seguir en la fornicación, impureza, codicia, ya no, pues hermanos. Lo mismo que la grosería, dice, ya no, pues ya no debe haber eso en nuestra boca, ¿no? Las necedades o las chocarrerías, ¿no? Cosas que no están bien, pues, sino más bien acciones de gracia. ¿Qué debe estar en nosotros? Acciones de gracias, hermanos, dando gracias a Dios a través de la actividad misionera que hagamos, dando estudios, haciendo las cosas, honrando a Dios, ¿no? A través de las cosas agradables a Dios, que sean de olor grato para Dios. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro codicioso, que es como ser idólatra, participará pues en la herencia del reino de Cristo y de Dios, ¿no? Que nadie os engañe, entonces, hermanos, dice que nadie nos engañe con vanas razones. Eso, hermano, que decía nuestro hermano Raúl, ¿no? Entonces te pueden dar razones los amigos, amigas, bueno, pueden tener en cierta parte razón si es que de repente ven, ¿no? Realmente errores nuestros, pero que no te desvíen, pues que no te engañen, porque la gente dice, mira, hoy qué te vas a llevar, lo que comemos, lo que bebemos, eso no es porque mañana vamos a morir, así dice, ¿no? Y si uno no está con Dios, entonces puede seguir ese camino, ¿no? Y nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Entonces la cosecha, las consecuencias vienen, hermanos. O el desobediente, el que se rebela, el que ya no quiere seguir adelante sabiendo. Entonces la consecuencia viene, esa es la ira de Dios, el juicio de Dios, hermanos. No tengáis parte con ellos, por eso nos dice, no tengamos parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis pues tinieblas, eso es lo que cuento mi testimonio tengo. Antes fui tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de la luz. Entonces ahora tenemos que vivir como hijos de la luz. Si todavía algo hemos estado haciendo mal, hermanos, por descuidos, entonces pues hay que alinearnos, hermanos, hay que arrepentirnos y hay que vivir como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste, ¿en qué consiste caminar ese estilo de vida, hermanos, de vivir en la luz? Siendo bondadosos, siendo justos y haciendo, siguiendo la verdad, pues, hermanos. O sea, nuestra vida tiene que estar alineada de acuerdo a los mandamientos de Dios, la verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor. En eso debemos estar preocupados. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada que yo vaya a avisar el mensaje de salvación a todas las personas. Por eso ha dado su vida el Señor, para que todos sepan, porque mucha gente no sabe. Y si eso le agrada, eso debería hacerlo, ¿no? Eso le agrada. Le agrada que yo ayude al necesitado, ¿no? Si yo tengo algo para ayudar, eso le agrada. Entonces, eso debo hacer, ¿no? Eso tengo que estar examinando, ¿no? ¿Qué le agrada a Dios? Y mis alabanzas también, ¿no? No solamente con lo que se hace en la boca, sino con el estilo de vida, le agrada que honremos pues a Él en donde vivamos, ¿no? En la casa, en la familia, con los vecinos, en el trabajo. Y no participéis pues en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Entonces, no seamos cómplices, no nos unamos ahí, ¿no? Sino que mejor apartarnos, ¿no? Si es el lugar inadecuado para nosotros, entonces separarnos, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? De repente hay amigos que están bebiendo alcohol y te están invitando, tú estás de repente ahí hablando algunas cosas correctas para sacarlos de allí, pero no puedes tampoco, tienes que respetar eso. Entonces, ¿para qué te vas a quedar? Porque al final vas a quedar mal parado. Mejor retírate con mucho respeto y cuando estén sanos ya cada uno hablarás, ¿no? Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Claro, hermanos, las cosas que se hacen y que no se ven, nadie ve,
pero da vergüenza eso, ¿no? Y las cosas que hemos hecho también, hermanos, pues en secreto, pues eso da vergüenza también. Entonces, pero pues por eso Dios nos llama, nos dice, hijo, levántate, ¿no? De los muertos, dice, o levántate o despierta que estás dormido, nos está diciendo Dios, ¿no? Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz. En otras palabras, nosotros como luz hace de que la gente se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Pero si nosotros no estamos como luz, la gente ni cuenta se va a dar, entonces nosotros vamos a estar viviendo igual que las otras personas. Eso no estaría bien, hermanos. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Entonces, hermanos, debemos reemplazarlos, dice, por una adoración a Dios, pues esa vida, ¿no? Pasada ya, pues debemos reemplazarlo por una adoración a Dios reflexiva e inspirada en el Espíritu. La exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu es clave, hermanos, y la modifica una serie de verbos. Vamos a ver los verbos aquí, hermanos. Hablando, dicen, ¿no? O sea, que nuestro hablar, hermanos, sea el hablar correcto, hermanos, alabando al Señor, ¿no? Cantando, hermanos. Nuestro cantar también debe ser una experiencia de gratitud a nuestro Dios, alabando al Señor de igual manera en todo lo que hacemos, debe ser una alabanza al Señor, dando gracias en todo, porque realmente reconocemos que Dios existe y está presente en nuestras vidas y se demuestra que Dios es bueno, ¿no? Por más que estemos pasando pruebas difíciles, hermanos. Sometiéndose, claro, también, hermanos, voluntariamente lo hacemos así, nos sometemos a Dios, ¿no? Aquí Pablo aplica la exhortación, sean llenos del Espíritu, en forma colectiva, ya que se imagina a los creyentes reunidos en un culto de adoración a Dios inspirado en el Espíritu que propicia la unidad. Qué bonito, hermanos, si en la iglesia estamos todos con el Espíritu de Dios y cantamos, qué bonito, hermanos, qué hermoso es así. Que no estemos cantando de memoria nada más, no, sino pensando en las letras, porque el canto es como una oración también, ¿no? El himno, ¿no? Que cantamos en la iglesia. Y contrasta, pues, con la adoración y el comportamiento egocéntrico de los paganos. Entonces hay un contraste, hermanos, ¿no? La alegría, cómo se alegran los que no conocen a Dios, hay con el alcohol, pues si no hay alcohol no hay fiesta, no hay alegría, dicen, esa es su forma de alegría. Pero nosotros nos alegramos, no alabando al Señor, no tomamos bebidas alcohólicas, ¿no? Si tomamos vino será pues jugo de uva sin fermentar, ¿no? Y ahí nuestros refrescos, y así nos alegramos, pues no. Oye, ¿cómo ustedes se alegran sin tomar alcohol? Dicen, no, ellos no entienden, pues. Es que hay un contraste en eso, hermanos. En este bosquejo del culto cristiano primitivo domina la alabanza musical. Se afirma que la iglesia nació con el canto y este pasaje, junto con Colosenses 3:16, que dice, hermanos, la palabra de Cristo habita en vosotros. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Esta palabra está entrando, es un alimento que está entrando a nuestro corazón, hermanos, y eso nos da alegría, ¿no? Es lo que dice la palabra, habiten en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, a salmos, himnos, cánticos inspirados. Así cantando también, hermanos. Ofrece la mejor evidencia para esta afirmación, hermanos. En Hechos también dice, sí, hacia la medianoche Pablo, miren cómo Pablo, hermanos, esta experiencia, ¿no? Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. Pablo y Silas estaban presos, hermanos. Quién sabe, azotados, con heridas, sangrando. Yo no sé cómo estaríamos nosotros por causa del Señor de predicar, que nos hagan esas cosas, estamos en la cárcel. Así, hermanos, pero Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban, hermanos, cantaban himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. Incluso recuerden que hay el director de la cárcel,
él se convirtió, pues, porque hubo un terremoto incluso, ¿no? Y todo se cayó. Y pues él se convirtió, ¿no? El carcelero. Se bautizó y toda su familia también se bautizó. Bueno, eso, hermanos, ¿no? Cuando tenemos la experiencia de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, tener la palabra de Dios en nosotros, entonces no importa la circunstancia que estemos pasando, pero de todas maneras, pues, hermanos, si estamos en las causas de Dios, eso sucederá. Pero si es consecuencia de nuestras negligencias, ay, sí, pues, hermanos, hay que llorar realmente, no, no con esa alegría y esa esperanza, sino porque hemos hecho mal, pues, como hijos de Dios, hemos cometido un error y entonces pues, sufrimos la consecuencia también. Y entonces ahí sí tenemos que llorar, porque a veces metemos la pata, como se dice, hermanos, ¿no? Y entonces, pues la consecuencia también viene, ¿no? Es otra cosa que aquí Pablo y Silas, él no por haber cometido algún error, sino por predicar el evangelio. Y así que cantaba himnos a Dios y así nosotros también hagamos, hermanos, ¿no? Si estamos haciendo bien y vienen cosas así, parecen negativas, ¿no? Hay que cantar y alabar a Dios también, ¿no? Pues Dios sabrá por qué nos está pasando, estará instruyendo, sabe por qué, y después nos entenderemos también el por qué. Dice otro pasaje, ¿sufre alguno entre vosotros? Que ore, dice. Si alguien está sufriendo, hermanos, si estamos sufriendo, pasando dificultades, hay que orar, pues hay que orar. ¿Está alguno alegre? Si estamos alegres, hermanos, que cante, pues salmos. Hay que cantar alabanzas al Señor, himnos al Señor. Hay un elemento horizontal para la adoración, ya que al cantar, los miembros de la iglesia, en cierto sentido, están hablando entre sí. Claro, entre todos nos unimos para cantar en un coro, por ejemplo, hay voces que nos unimos, son primera voz, segunda voz, no, ahí está el tenor, el bajo, no, y así, no, el alto, bueno, las voces no se unen. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Sin embargo, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor. Esto, hermanos, hemos hablado ya, y hemos dicho esto, hermanos. Si para darnos cuenta si es una alabanza a Dios o no, es porque está dirigido para Dios, no para la persona, los hermanos que estén, no es para ellos el canto, sino es para alabar al Señor, hermanos. Y ahí todos unánimes alabamos pues al Señor. Eso dice. Sin embargo, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, ¿no? Y dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Como se indica en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, ¿no? Dando gracias a Dios por todo, hermanos. ¿A quién? A Dios el Padre, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y llenos del Espíritu Santo, pues. Entonces identifica al Señor Jesucristo, como dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia, o cantando, dice aquí, sí, pues con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta parte, hermanos, no quiero perder de vista. Dice aquí, la palabra de Cristo more. Dice, la palabra de Cristo more. O sea, la palabra de Dios que estudiamos. Porque si la palabra de Dios no está en nosotros, los mandamientos dentro de nosotros, hermanos, entonces todo lo que cantemos, eso es vacío, hermanos, como una cáscara, ¿no? Como dice Primera de Corintios 13, ¿no es cierto? Puedes alabar lo bonito, ¿no? La canción, o puedes conocer hasta profecías, puedes predicar todas las cosas, pero si no tienes amor, de nada vale. Si Cristo no está, si la palabra del Señor realmente mora en ti, o sea, Cristo, la palabra viviente, no está en ti, entonces, si el amor de Dios no está en ti, o sea, Dios no está en nosotros, pues de nada vale, no vale para nada. Es como un símbolo, como un símbolo, creo que dice sí, hermanos, un sonido nada más. La acción de gracias, hermanos, de Efesios 5:20, que se describe en paralelo a la alabanza musical de Efesios 5:19, debe ofrecerse a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la expresión, hermanos, canciones espirituales,
El adjetivo espirituales, del griego dice neumáticos, destaca el papel del Espíritu Santo. Entonces, aquí está haciendo alusión, hermanos, que están en la alabanza que hacemos, está dirigido al Padre Dios a través del Señor Jesucristo y dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las alabanzas y tiene que estar así, hermanos, ¿no? Dice el papel del Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, el bosquejo que hace Pablo de la adoración cristiana primitiva retrata a los tres miembros de la deidad como participantes activos, hermanos. Finalmente, hermanos, ¿cómo puedes usar la música para mejorar tu experiencia de adoración? Ahí está la pregunta, hermanos. Yo les agradezco a ustedes, hermanos, porque yo he aprendido, o sea, algo que voy a poner en práctica es que en los momentos que estamos caminando y viene pensamientos negativos, no sé qué cosa viene, no sé, desánimos, voy a cantar. Un cantito voy a tener, voy a cantar un himno y ahí yo creo que esa va a ser la estrategia para que el enemigo desaparezca inmediatamente, ¿no? De estar ahí molestando, ¿no? Porque él nos va atacando, ¿no? Siempre a cada uno tratando de que te desanimes o algo así. ¿Alguna Hermanito, pregunta o algún último comentario, hermano? buenos días, hermanito. Hermanita, buenos días. Buenos días con todos. Acá podemos leer en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. ¿No? Es lindo realmente este versículo, dice acá. También podemos leer en Efesios 1:13, ¿no? Nacer de nuevo y recibir el Espíritu es algo que pudiera parecer lo mismo, porque al mismo tiempo y porque no sucede el uno sin el otro, ¿no? Según lo que leemos acá en Efesios. Gracias a este nuevo nacimiento espiritual y esta relación, nosotros deseamos más de Dios, entendemos su palabra y la atesoramos. Es gracias a que tenemos morando al Espíritu Santo en nosotros que ahora buscamos dejar de pecar, que deseamos adorar verdaderamente, y es gracias a su Espíritu en nosotros que podemos orar y relacionarnos con el Padre. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, así que nos despedimos hasta mañana, pero para esto yo voy a pedir que alguno de ustedes, hermanos, pueda despedirnos en la oración. No sé si está disponible nuestro hermano Elías, que está con nosotros, o ya se fue al trabajo, tal vez. Hermano Elías, ¿estás presente o ya te fuiste al trabajo? Bueno. Sí, presente. Hermano Elías, despídenos con la oración, hermano Elías. Ya oremos. Amado Dios Santo, Padre que estás en los cielos, pues ahora estás junto a nosotros también en este momento. Dios de amor, de justicia y misericordia, de todo corazón te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Suplicándote que tu Espíritu Santo more en nosotros y podamos obrar, Señor, todo conforme a tu voluntad, sea al agrado tuyo. Gracias, Padre, por permitirnos siempre, todas las mañanas, reunirnos y aprender cada vez más, Señor, acerca de ti, de tu amor, de tu justicia y tu misericordia. Pues te ruego que bendigas a cada uno de los presentes. Y además, Señor, perdona por nuestros pecados, faltas y equivocaciones, que lo hacemos de muchas maneras, Señor.
pues en ti no tiene sentido nuestra vida, Señor. Tenemos a caminar, Señor, según tu voluntad. Bendice aquí a los hermanos presentes, los enfermos, a los necesitados. Gracias, Padre. Y suplicamos estos ruegos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hasta mañana. Hasta Dios mañana. mediante.